Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Sábado de la semana 28 del tiempo ordinario. Este día Jesús nos ha vuelto a hablar por medio del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Hermanos, qué importante es haber escuchado hoy la palabra de Dios. Hoy Jesús exige testigos verdaderos, testigos valientes que sean capaces de anunciarlo en medio de este mundo de tantas dificultades. Él nos advierte de aquellos que no lo anuncien. El que lo anuncia Él también lo reconocerá ante el Padre, pero aquel que le niegue, también le negará. Para nosotros es importante tener en cuenta lo que hoy nos pide Jesús. Tenemos que prepararnos, tenemos que alimentarnos verdaderamente de la palabra de Dios todos los días como familia, niños, jóvenes y adultos. Y en todos los apostolados que prestamos en nuestras parroquias, de verdad, nuestro principal alimento tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro principal camino, la vida de oración. Nuestro principal momento, las visitas al Santísimo. Llevar la vida de los sacramentos bien ordenada. Estar siempre reconciliados con Dios y con los demás. ¿Para qué lo digo todo esto? Para prepararnos verdaderamente. Porque hoy se necesita, ¿verdad?, en medio de la familia, como ya les he dicho, hemos estado meditando, pues la vida del matrimonio en la catequesis de este mes de octubre. Pero ¿qué creen? Desgraciadamente, somos familias que no nos alimentamos de la palabra de Dios y por lo tanto, pues en medio de tanta prueba, no solamente en la familia, en la escuela, en el trabajo, vamos siendo a veces profetas cobardes que a veces nos quedamos callados. Oímos que se habla en contra de Dios y no sabemos dar verdad en nuestra fe. Somos cobardes miedosos. Y a veces se nos pregunta algo o se nos pide testimoniar en algo y no sabemos qué decir. Simplemente cerramos la boca o nos abstenemos. Entonces, es necesario llevar un camino de espiritualidad, de oración todos. Porque si la familia se prepara, se alimenta de la palabra de Dios, si la familia lleva una vida de sacramentos, una vida de oración, cualquiera de los miembros, inclusive los mismos niños, los jóvenes y los adultos, seremos capaces de anunciar a Cristo, de no negarlo. Al contrario, no solo anunciarlo y reafirmar, porque no solamente vamos a tener a Jesús como teoría, sino que lo habremos llevado al alma y a la práctica y seremos verdaderas lámparas en medio de este mundo de oscuridades, en medio de este mundo de contradicciones, ideologías baratas que a veces atentan contra la vida de nuestra fe y a veces hasta en ocasiones muchos de nosotros familiares dejan la fe y siguen otras confesiones. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados ni alimentados. Entonces el Señor nos ha dicho que el Espíritu Santo nos asistirá y que no tengamos miedo, que seamos valientes. Agarrándonos de Jesús en la vida de oración y demás, seremos capaces de ser esas lámparas que necesita el mundo
para no solamente a orientar, iluminar, sino para construir familias más santas y ser capaces, ¿verdad?, de ser testigos verdaderos ante el mundo. No solamente con charlas y palabras o discursitos, sino ser testimonios ante los demás. Porque las palabras dicen mucho, pero el testimonio arrastra. Y eso es lo que necesitamos. Tener convicción, haber conocido a Jesús, haberlo amado, para que en medio de ese amor estemos dispuestos a responder ante tanta interrogante y ante tanta discusión de la fe en medio del mundo. Pues ánimo, yo los invito a que todos nos preparemos, desde mí como sacerdote, a todos ustedes, seamos valientes, preparadores, y preparar a los demás para ayudarlos, ¿verdad?, a que conozcan a Jesús y que también lo puedan anunciar en medio de este mundo y que no lo nieguen, al contrario, lo reafirmen y lo anuncien con todo el corazón. Pues ánimo, que Dios los favorezca.